Hola, Dios te bendiga. Soy Héctor Lara de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes, para invitarte en el siguiente programa, Uno Más para Cristo, el cual Dios hablará a tu vida. Que Dios te bendiga. Dios los bendiga, amados hermanos. Es un gusto estar una vez más en este bendecido programa. Somos Ministerios Elim, un oasis para tu vida espiritual. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover con el código postal 90044. Nuestro número de teléfono es 323-789-1665. Danos una llamadita, queremos saber de ti. Este es el programa Uno Más para Cristo. Hoy me acompaña mi hermano Virgilio. Amén. Y mi hermano Baltasar. Hermanos. Amén. Es un gusto, hermano, estar nuevamente en esta cabina de transmisión para llevarles a ustedes la palabra del Señor. Esperamos en mi Señor Jesucristo que esta palabra haga efectos en sus vidas. Amén. Hermano Baltasar. Amén, sí. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Ha sido bueno con nosotros. Amén. Que hasta este día nos ha ayudado. Aleluya. Y, prepárate este tiempo que vamos a estar con ustedes compartiendo esta palabra de vida, esta palabra de poder que viene para ti de parte de Dios. Así que no te muevas de donde estás. Vamos a compartir contigo lo que es un mensaje muy importante para nuestra vida, y así eso nos edifica para poder crecer y poder caminar en el camino del Señor. Amén. Amén. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida. Entonces, y nosotros como servidores tenemos un propósito, dice la Biblia, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, dice. Amén. Y la visión dice tener ese deseo ferviente de alcanzar almas para Cristo. Este es la visión de nuestra congregación, y por eso es el propósito de en esta hora de este tema. Y ese compromiso también, que estamos bajo la cobertura de nuestro amado pastor y apóstol Jorge Fuentes. Somos la Iglesia Ministerios Elim. Amados hermanos, vamos a entrar de lleno una vez con el tema de esta hora, que es según Él, que Él nos escogió, dice, para ser santos. Él nos ha escogido para ser santos. Vamos a agarrar ese versículo de Efesios 1:4. Dice, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Amados hermanos? Amén. Amén, hermano. Qué preciosa palabra. El Señor es bueno. Fíjese, hermano Luis, hermano Baltasar, que amén, yo me di a la tarea de investigar, y cuando el Señor nos habla y nos dice que nos escogió para ser santos, es importante que nosotros tomemos en cuenta que mi Dios nos hace un llamado a la santidad. Pero el hecho que Él diga, los he llamado para ser santos, nosotros ahora no somos perfectos. Somos seres humanos, tenemos errores, equivocaciones, faltas, pero el anhelo de nuestro corazón es consagrarnos a ese llamado que el Señor nos hace, a la santidad. Mi Señor Jesucristo vino a esta tierra como Dios, pero también fue 100% hombre, y fue tentado, y sin embargo Él no cayó, no pecó. Por lo tanto, Él nos puso ese ejemplo, ¿verdad?, de que nosotros en Cristo podemos guardarnos para Él. Podemos llegar a ser santos, no un santo como lo conocemos comúnmente, de barro o de bronce o de papel. No, estamos hablando, cuando hablamos de la santidad, estamos hablando, hermanos, de actitudes, hermanos, de consagrarnos al Señor con nuestros hechos. Amén. Sí, amén. Es muy claro la palabra, ¿verdad? Muy bonita la palabra, porque eso nos hace un llamado y nos dice que Él nos ha escogido a nosotros. Aleluya. Antes de la fundación del mundo. Y nos ha escogido también ¿para qué fuimos escogidos? Para darle gloria, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos debemos de darle gloria al Señor en amén, todo lo que hacemos. Amén. En todo lo que hacemos, en nuestros trabajos tenemos que darle gloria a Dios. En nuestras escuelas, en las universidades, donde nosotros andemos, tenemos que darle la gloria al Señor. Amén. Porque Él tiene que ser siempre glorificado en todo, ¿verdad? Amén. Que la gente sepa de que nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios que sana, a un Dios que liberta,
Porque eso es lo que nosotros como hijos de Dios que hemos sido escogidos debemos de decirle al mundo, testificarle al mundo que hay un Dios vivo y que vive para siempre. Aleluya. Eso es muy importante, hermano Luis, porque fíjese de que a mí hace mucho tiempo me hablaron. ¿Verdad? Me hablaron, esta persona pienso que era escogido de parte de Dios porque yo todavía no conocía al Señor. Amén. Y vino y habló y vino ese mensaje y ese mensaje pues transformó mi vida. Aleluya. ¿Verdad? Porque ahora ya no soy como era antes, porque Dios nos está cambiando por medio de que nosotros demos cada día demos frutos. ¿Verdad? Amén. Y esos frutos Amén. nos ayudan ¿para qué? Para ser escogidos de parte de Dios y Él nos ha Amén. llamado a nosotros para ser frutos también dignos de arrepentimiento. Aleluya. ¿Verdad? También en nuestros trabajos tenemos que saber nosotros que nos conozcan, que somos cristianos. O no te conocen todavía que sos cristiano, ¿verdad? Es muy importante, común, hermano, eso. ¿verdad? Amén. Que todavía se dan cuenta porque otros te dicen, hermanos, yo me encontraba un lugar que de repente llegó un hermano y estaba otro hermano y le dijo, hermano, Dios le bendiga, y yo me quedé, son hermanos, pero no sabía que era hermano. Entonces Wow. ahí uno se va dando cuenta. Amén. Y pues Dios es bueno y por eso tenemos que testificar en todo tiempo, hermano, Amén. de que Cristo Aleluya. es bueno y que Él nos ha escogido también para que podamos nosotros ser de testimonio al mundo, ¿verdad? Amén. Sí, es muy importante dar, como el hermano Baltasar dice, y tiene mucha razón en dar ese testimonio, que no nos dé vergüenza, hermanos, que nosotros somos cristianos, porque el Señor nos ha sellado, dice, con Amén. ese sello de su Espíritu Amén. Santo. Entonces, ¿por qué tener esa vergüenza o sentirnos mal? No, es un privilegio, hermanos, que el Señor nos haya escogido. Por eso dice aquí, según Él nos escogió, dice, pero dice en Él, o sea que nos escogió para Él mismo. Nosotros, hermano, como bien dice mi hermano Baltasar, nosotros no lo andábamos buscando a Él. ¿Y quién iba a decir Así es. que nosotros estuviéramos aquí dando la palabra de Dios cuando en otro tiempo andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice su palabra? Nosotros no andábamos buscando al Señor, por eso dice, Él yo los escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo. Pero ahora aquí hay algo bien interesante, amados hermanos, porque dice antes de la fundación del mundo. Entonces ahí podemos hacer un paréntesis y decir, bueno, ¿cómo está el asunto aquí? ¿Cómo de que antes de la fundación del mundo? Acordémonos que la palabra dice que antes nosotros éramos espíritu. Amén. Aleluya. Entonces Él en espíritu ya nos había escogido y mandó a ese espíritu y le puso alma y cuerpo. Llegamos a esta tierra, entonces como seres trinos. Entonces como seres trinos el Señor ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso ahora es una pelea, unas batallas tremendas que tenemos que tener cada día, hermanos, para que el alma se acople al espíritu y el cuerpo también, pero es el cuerpo y el alma los que no quieren nada con el Señor. Por eso que hay que ministrarnos, hay que venir a la iglesia, hay que buscar al Señor cuando sea necesario. Entonces dice, para que fuésemos santos. Entonces si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros, el Señor en su infinita misericordia nos ve santos, pero nosotros no somos muy santitos, que digamos, hermano. No, todavía no. Y fíjese, hermano, que es importante eso que acaba de compartir mi hermano Luis, porque definitivamente nosotros en esta carne que tenemos, esa carne pecaminosa, nosotros no vamos a alcanzar la estatura de Cristo. No vamos a alcanzar esa estatura del varón perfecto. Significa que vamos a tener errores todavía. Vamos a alcanzar esa estatura hasta que mi Cristo se nos aparezca, hasta que Cristo venga. Entonces nosotros dice que seremos semejantes a Él. En este momento nosotros vamos a cometer errores, vamos a tener dificultades, vamos a tener esa lucha, ¿verdad? Que esa lucha dentro de nosotros, todo aquello que se opone a las cosas de Dios, las cosas del mundo, las cosas del enemigo, es una guerra interna que existe dentro de nosotros. Pero debemos de tener la convicción que mi Cristo está con nosotros, y dice Filipenses que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, nosotros no podemos poner excusas en este momento, ¿verdad? De decir, no, pues yo ahorita no puedo santificarme porque el ambiente de mi trabajo me obliga a hacer eso. No, hermanos. Si estamos en Cristo, creo que todo lo podemos hacer. Quiero compartirles una palabra en primera de Juan 3:2. Y dice la palabra del Señor:
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Algo muy importante, hermanos, que esa santificación, que esa purificación del cual mi Cristo está hablando, no la vamos a lograr en la carne. Es necesario que primero, hermanos, recibamos a Cristo como nuestro Salvador. A partir de ese momento, Él va a empezar a hacer una obra regeneradora en nosotros. Por lo tanto, a partir de ese primer paso que nosotros tenemos que dar obligatoriamente, no porque mi hermano Baltasar o mi hermano Luis o yo lo estemos diciendo, eso es lo que dice la palabra del Señor. Es necesario que nosotros confesemos a Cristo como nuestro Salvador, como paso número 1, y posteriormente empieza una obra regeneradora en nosotros, hermano Baltasar. Sí, así empezamos como escogidos, ya después de haber aceptado a Cristo. Amén. Empezamos como escogidos. ¿Para qué? Para dar lo mejor de nosotros, como hijos de Dios. Y en Romanos 12:1, la palabra nos habla y nos dice de que presentemos nuestro cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces es un sacrificio que tenemos que dar ya como hijos de Dios, un sacrificio santo y un sacrificio vivo delante Amén. de Dios, ¿verdad? Significa de que ya tenemos que darlo todo, por el todo, nuestra vida ya, como decían sus discípulos, dura es tu palabra, ¿quién podrá soportarla? ¿Quién podrá oírla? Amén. Y todavía Jesús les dice, el que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y también les dice a sus discípulos, ¿acaso quieren irse vosotros? Les dijo también, porque muchos se fueron, ¿verdad? Se retiraron. ¿Por qué? Porque la palabra era así, pero tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento como hijos de Dios. Así también, como dice el pasaje de Efesios 1:4, que dice de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Fíjese, yo quiero compartir contigo Jeremías 1:5, donde dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que antes de que nacieses, antes de que estuvieras en el vientre, ya nos conocía el Señor, como decía mi hermano Luis, glorioso, que nosotros ya éramos espíritus, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? No entiendo, ¿cómo es eso? O sea que ya vivíamos aquí. Antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos. Ahora, estábamos aquí, no estábamos aquí todavía, ¿verdad? Pero en espíritu ya éramos. ¿Por qué? Amén. Porque antes de la fundación del mundo, dice la Biblia de que antes te formé, antes de que estabas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Entonces eso es muy importante, de que el Señor antes de la fundación del mundo ya te había visto a ti. Tú que todavía no asistes a una iglesia, tú que estás ahí, que te han predicado, te han hablado por medio de la radio, de la televisión, tal vez vas en el bus y te han predicado ahí en el bus, en las esquinas de las calles, pero todavía tú dices, no, todavía tengo tiempo, quiero disfrutar la vida. Déjame decirte de que tú ya sos escogido, nada más de que te falta dar un paso, ese paso de fe, ese paso que es muy difícil darlo, pero yo sé de que cuesta, pero se puede, porque han habido muchos hombres de la Biblia que han demostrado de que se puede santificarse, que se puede vivir para Cristo, apartados del pecado, hermano. Amén. Amén. Es algo sobrenatural, nada más que tenemos que nosotros como empezar a caminar, ¿verdad? Caminar como escogidos y sabiendo de que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Amén. Sí, es bien interesante este tema y yo creo que un solo tema no alcanza. Parece que hay que desglosarlo más, pero sí es bien interesante esto. Ahora, el Señor dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito, dice, para ser santos y para Él mismo, pero como que no somos muy santos, pero nosotros, ahora esa pregunta del por qué es que nos cuesta tanto ser santos, por qué nos cuesta tanto congregarnos o consagrarnos para Él, si el Señor dice que Él hizo para que nosotros fuéramos para darle la gloria a Él, pero es porque al entrar a esta tierra, amados hermanos, nos contaminamos.
hay 5 canales, existen, a la luz de la Biblia, existen 5 canales que nos contaminan a nosotros el estar en este mundo. Una de ellas es de nuestros antepasados, hermano. A veces venimos arrastrando cadenas de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, que tal vez ellos tal vez por ignorancia empezaron a visitar brujos o adivinos, y eso es abominación delante de los ojos del Señor. Entonces ahí hay una contaminación ya, hermanos, de nuestros antepasados. Entonces por eso el Señor dice que tenemos que romper con todas esas cadenas de los antepasados. La otra es del vientre de nuestra madre. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ya oíamos, hermano, ya oíamos todo lo que pasaba alrededor de nosotros. Entonces imaginémonos que si vivíamos en un ambiente familiar hostil o de malas palabras, eso era lo que nos estaba ministrando a nosotros. Amén. La tercera es nuestra inocencia, hermano, cuando éramos niños, que tal vez estando en la escuela o en cualquier lado, hermanos, nosotros como niños oíamos malas palabras, y los niños son como esponjas que atrapan todo lo que sea bueno o sea malo. Entonces ese es otro canal, la inocencia. Y la conciencia, hermanos, es otra. Ya cuando tenemos conciencia de lo bueno y lo malo, ya es el libre albedrío que el Señor ha puesto, sabiendo qué es el bien y sabiendo qué es el mal, para dónde vamos a agarrar, para el bien o para el mal. Y eso nos afecta en la adolescencia. Y la última es la vida actual, que es lo más importante y lo más peligroso, hermano, porque nosotros ya como adultos ya tenemos que saber qué es el bien y qué es el mal, pero asimismo tener esa conciencia de decir, bueno, como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén, amén, hermano. Excelente explicación lo que mi hermano Luis nos acaba de compartir, y quiero yo compartirles también una palabra del Señor en Lucas 1:75, que dice: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, sabemos y reconocemos, a menos en esta congregación, que Cristo viene, que Cristo vive, y que un día Él va a venir, y viene pronto. Pero muchas veces nosotros no nos preparamos para esa venida. ¿De qué manera nosotros podríamos prepararnos, estarnos preparando para esa venida del Señor? Es consagrarnos, es santificarnos, es guardarnos para Él. En ocasiones vamos a hablar un poco de la vida secular, cuando nosotros dejamos de ver a un familiar, ¿verdad?, que está tal vez en otro estado, y de pronto te avisa: ¿sabes qué? Te voy a ir a visitar tal fecha, espérame, en 2 semanas estoy contigo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos preparamos, pintamos la casa, la limpiamos, compramos ahí un mueblecito nuevo, 2, limpiamos el jardín, hacemos muchas cosas. ¿Qué es eso? Nos estamos preparando porque alguien va a venir a visitarnos y queremos darle una buena impresión. Entonces en la vida del cristiano debe de ser algo muy similar. Estarnos preparando para el Señor es limpiarnos, es estar dejando toda contaminación. El limpiar nuestra casa es limpiar este templo. Este templo es la morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros, una manera de purificarnos es de dejar las cosas que al Señor no le agradan. Si la persona que va a venir, ¿verdad?, es una persona cristiana que no consume alcohol, no consume drogas, no consume nada, y la persona que lo va a recibir es aficionado a todas esas cosas, que va a decir: no, pues yo voy a sacar esto porque el visitante que viene, eso no le agrada. Entonces, de la misma manera, a mi Cristo, a Él no le gusta todas esas contaminaciones del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que desecharlo, hermano Baltasar. Es una manera muy práctica, muy sencilla de explicar el Evangelio, pero creo que de esa manera nuestros hermanos o amigos que tengan la oportunidad de ver este programa, ellos pueden entender de una manera gráfica, de una manera práctica, lo que en sí es el tema de hoy que estamos hablando, ¿verdad?, de la purificación, hermanos. Sí, es algo que es la realidad de la vida. Vemos de que sería una lástima de que tú viviendo aquí en esta tierra, viviendo aquí en los afanes de la vida, perdieras tu vida sin Cristo y te fueras a una condenación sin ninguna esperanza. Amén.
sabiendo de que tú lo puedes hacer en este día. Tú puedes hacer esa decisión por Cristo. Aleluya. Tú puedes decir, Señor, aquí está mi vida. Quizás te quitaron el trabajo, quizás estás enfermo en una cama que no te puedes levantar, quizás estás padeciendo muchas dificultades, pero hay alguien que te quiere dar la libertad, alguien que te quiere dar vida, te Amén. quiere dar bendición a tu vida. Aleluya. Por eso sería muy importante que esta hora, este momento, tú decidas y que hagas esa decisión por Cristo, porque el Señor está con sus brazos abiertos. Él Amén. dice de que no echa fuera nada, ¿verdad? Él quiere que tú vengas al conocimiento de la verdad. Aleluya. Tal vez tú ya dices, no, ya muchos me hablaron, ya, y muchos dicen, no, ya Cristo no viene. Déjame decirte que cuando aquellos que dicen que Cristo no viene es porque ya a las puertas, está a las puertas. En su palabra dice Amén. de que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Entonces eso es muy importante. Queremos de que tú seas uno más para Cristo, así como dice El programa. el programa, Amén, ¿verdad? amén. Uno más para Cristo. Y eso sería algo que el Señor, mira, oye bien lo que te voy a decir. El Señor quiere darte bendiciones. Tal vez tú dices, no, es que no me puedo levantar. El Señor quiere darte bendiciones. Amén. Pero nada más tienes que actuar. Tienes que dar un giro de 190 grados. Tienes que decir, Señor, en realidad mi vida ya no tiene sentido, no tengo ningún propósito en esta vida, y el Señor es el que tiene el propósito para darte una vida y vida en abundancia. Aleluya. Para que fuésemos santos, dice la palabra también. ¿Cómo nos santificamos? Decía mi hermano Virgilio, consagrándonos. Consagrándonos, ¿por qué? Porque si nos consagramos nosotros nos estamos apartando del pecado. Amén. ¿Y qué es el pecado? El pecado es lepra. Entonces eso quiere decir de que la lepra, cuando entra a tu vida, te destruye, te va matando poco a poco. Pero el Señor lo que quiere es de que tú vengas y que reconozcas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, y Él va a hacer la obra en todos tus problemas, en todo lo que tú estás pasando en este momento. Amén. Hermano Luis, Amén. es muy importante de hacer esa oración, ¿verdad? Para que los que están todavía sin Cristo puedan recibirla. Amén. Amén. Sí, es bien importante, hermanos, tener en cuenta que el Señor es un Señor de misericordia, un Dios de oportunidades, que te da la oportunidad a ti, valga la redundancia, de acercarte a Él. Como nuestro Padre tenemos que tener esa confianza de acercarnos a Él. Él dice que está con los brazos abiertos, pero ahora una pregunta muy interesante, que ¿cuántos desean ser santos? Más sin embargo, no somos santos, pero el Señor nos ve santos. Dice 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de tinieblas a la luz admirable. Entonces nos está diciendo claramente, amados hermanos o queridos amigos, si tú nos estás viendo por primera vez, que el Señor tiene algo para ti. No te sientas mal, no te sientas, porque el enemigo siempre pone aquello de que yo no sirvo, yo no valgo nada, pero en las manos del Señor tú eres una valiosa piedra, dice su palabra. Linaje escogido, real sacerdocio, pero también dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces no te sientas simplemente llamado, sino que siéntate escogido por el Señor. Y si alguna de estos 5 canales que hemos visto ahora te está molestando, hermano o amigo, vamos a hacer una oración de fe. Siempre decimos es pequeña pero poderosa, porque se mueven cosas en el ambiente tremendas. Así es de que solo te vamos a pedir que alces tu mano derecha y que le hables al Señor con tu corazón. Si sientes algo de tus antepasados, tus padres, tus abuelos, o tal vez te hirieron con alguna palabra mala, pero ya hay que soltarla, hay que decirle, Señor, rompe esa cadena, o en el vientre de tu madre, o en inocencia, o en la conciencia, o incluso en tu vida que llevas ahorita, te sientes mal. Haz esta oración con nosotros, y el Señor está dispuesto a que tú vengas a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, hermano Virgilio, si nos quiere acompañar. Amén. Hermano, amigo, tú que estás ahí enfrente, si te has alejado del camino del Señor,
En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que levantes tu mano derecha, inclines tu rostro y digas las siguientes palabras. Señor Jesús, Padre que estás en gloria, yo te pido en esta hora que perdones todos mis pecados, Señor. Yo me arrepiento y abro, mi Señor, las puertas de mi corazón. Te suplico que entres en él, que escudriñes, Padre, mi corazón, que saques de él todo resentimiento, toda ira, todo enojo, todo aquello, Padre, que a ti no te agrada. Hazme una nueva criatura, Señor. Hazme un hijo tuyo. Padre Santo, ayúdame, por favor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y dame las fuerzas, la fortaleza, Señor, para no apartarme de este camino. Muchas gracias, Señor, porque hoy ya puedo decir que no soy solamente una creación tuya, sino ahora soy un hijo tuyo. Como dijo mi hermano Luis, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Si tú has hecho esta oración juntamente con nosotros, siéntete privilegiado, ya no te sientas más desdichado, ya no te sientas solo, porque hoy tienes un Padre en los cielos, un Padre el cual te ha dado la vida eterna. Él vino a dar la vida por ti, vino a rescatarte. Y en pos de eso vino a dar su vida y a derramar hasta la última gota de sangre para que tú tuvieras vida. Y dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. En esta hora, mis hermanos y yo declaramos de que hay fiesta en los cielos. Y hay un banquete Aleluya. Grande, hermanos. Sí, Señor. Amén. Porque muchas almas, creo yo con todo mi corazón, que a través de estas palabras, a través de este tema, van a venir a los pies de mi Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Sí. Si tú ya hiciste esa decisión, es muy importante que empieces a leer la palabra del Señor. Amén. Si no tienes una Biblia, vente a la iglesia, aquí te vamos a dar una. Amén. O si tienes una en tu casa, empieza a leer lo que es el libro de San Juan. El libro de San Juan es muy fácil y entendible para que te llenes, para que veas las obras que el Señor hace, y Él nunca te va a dejar abandonado. Así que bienvenido a la familia de Dios, te esperamos en la iglesia. Gracias por tu sintonía al programa de Uno Más para Cristo. Esperamos que este segmento haya sido de bendición. Para más información acerca de la Iglesia de Cristo Alim Central Los Ángeles, o visítanos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California 90044, o nos puedes contactar al teléfono área 323-789-1665 o por la web www.ministerioselim.net. Que el Señor te bendiga.